Durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron todo tipo de crímenes a manos del régimen nazi, pero no solo por parte de los soldados o de personajes como Mengele, porque entre las filas de esa maquinaria de muerte también había un grupo de mujeres que a menudo son poco mencionadas en la historia, pero que fueron responsables de la tortura, maltrato y muerte de miles de personas en los campos de concentración. Esas mujeres fueron conocidas como las guardianas del régimen nazi o las guardianas de Hitler, y se tiene registro de 10 guardianas. En este video te contaré la historia de 5 de esas mujeres. Las guardianas de Hitler. Johanna Bormann. Johanna Bormann nació en Alemania el 10 de septiembre de 1893. En 1938 se alió al partido nazi y fue enviada al campo de concentración de Lichtenburg para trabajar en las cocinas dirigiendo a las prisioneras. Un año después, en 1939, fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück, ocupando el puesto de supervisora hasta 1943, cuando fue enviada al campo de concentración de Auschwitz. En ese lugar fue conocida como la mujer de los perros, título que se ganó porque acostumbraba a mantener a varios perros sin alimentarlos durante varios días. Después caminaba con ellos por los campos de concentración para hacer lo que más disfrutaba: arrojaba a los perros hambrientos a los prisioneros para que los atacaran salvajemente hasta matarlos, y aquellos que lograban sobrevivir a los ataques caninos terminaban en la enfermería con graves mordeduras en varias partes del cuerpo que no tardaban en infectarse. Johanna Bormann también disfrutaba ordenando a las mujeres que se quitaran la ropa e hicieran ejercicios agotadores mientras ella las golpeaba con un palo o una vara, y en ocasiones también participaba en la selección de los prisioneros que serían enviados a experimentos médicos o a las cámaras de gas. Se calcula que Johanna Bormann asesinó a 3 internos por día. En marzo de 1945 fue enviada al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde permaneció únicamente un mes, ya que fue capturada en abril de ese mismo año. Finalmente fue juzgada y sentenciada a morir en la horca el 13 de diciembre de 1945. Ilse Koch. Ilse Koch nació el 22 de septiembre de 1906 en Alemania y se hizo miembro oficial del partido nazi en 1932. En 1934 conoció a Karl Otto Koch, un sanguinario coronel con quien se casaría 2 años después. En 1937, el coronel fue trasladado al campo de concentración de Buchenwald, ocupando el puesto de comandante de campo. De esta manera, Ilse obtuvo acceso directo a los internos. El exceso de trabajo alejó a Karl, lo que provocó que él se comenzara a comportarse de manera peculiar. Por ejemplo, solía esperar la llegada de nuevos prisioneros en la entrada del campo de concentración, donde exhibía sus senos desnudos acariciándolos. Hacía esto para que aquellos que cometieran el error de mirarla fueran golpeados hasta la muerte por orden suya. En una ocasión, ella misma ejecutó a 24 reclusos. Además, tenía bajo sus órdenes a 22 mujeres de la SS y a más de 500 prisioneras de confianza, quienes obedecían todos sus mandatos, incluyendo orgías lésbicas. Además, abusaba sexualmente por igual de hombres y mujeres. Ilse Koch acostumbraba caminar con un látigo en la mano entre los prisioneros, a quienes solía azotar por cualquier tontería, además de burlarse de ellos por su demacrado aspecto físico. También tenía la costumbre de incitar a perros hambrientos para que corretearan a mujeres embarazadas por el simple gusto de verlas correr con dificultad. Pero aunque sea difícil de creer, Ilse Koch tenía una perversión peor. Esta mujer estaba obsesionada con la piel, así que continuamente obligaba a los prisioneros a desnudarse frente a ella para admirarlos, prestándoles más atención a los que tenían la piel más firme y a los que tenían tatuajes. Tanta era su obsesión que los recordaba, y una vez que morían, ordenaba al doctor Erich Wagner, jefe de patología, cortar el tatuaje o simplemente la piel que le había gustado para coleccionarla, y posteriormente ordenaba a sus prisioneras
compañeras de confianza a que confeccionaran algunos artículos como billeteras o bufandas con aquella piel. Incluso mandó fabricar una lámpara utilizando piel humana y dedos modificados como interruptores. Pero eso no fue todo, porque también ordenó al doctor Eric Wagner cortar la cabeza de algunos esclavos muertos para reducirlas al tamaño de un puño, siguiendo la costumbre de algunas tribus amazónicas. Finalmente, en 1943, Ilse y su esposo fueron detenidos. Él fue condenado a muerte en 1945 y ella quedó libre, pero en 1947 fue capturada, encarcelada y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, se suicidó en prisión el 1 de septiembre de 1967. María Mandel. María Mandel nació el 10 de enero de 1912 en Austria, teniendo una infancia feliz. Recibió una buena educación, pero después de terminar sus estudios, pasó varios años cambiando de trabajo, ya que no encontraba un empleo en el que se sintiera feliz. En 1938, después de su enésimo fracaso laboral, un familiar le ayudó a ingresar como guardiana en el centro de internamiento de Lichtenburg. Cuando dicho centro fue insuficiente para albergar a un gran número de prisioneros, se creó el campo de concentración de Ravensbrück, reservado solo para mujeres. María Mandel fue trasladada a ese lugar y por fin encontró algo que sí la hacía feliz: torturar prisioneras. Y lo hacía tan bien que rápidamente ascendió a supervisora, ya que era una mujer sumamente agresiva, provocando terror en todas aquellas que cayeron en sus garras. Acostumbraba a dar palizas a las internas a quienes ella llamaba sus mascotas. También las obligaba a realizar actos crueles como caminar descalzas por el campo de concentración durante horas, y una vez que se aburría de ellas, simplemente las enviaba a las cámaras de gas. Pero su pasatiempo favorito era torturarlas psicológicamente. Como dije antes, las prisioneras sentían terror con tan solo verla, así que aprovechándose de eso, acostumbraba pararse frente a las prisioneras sin decirles nada. Podía pasar varias horas así, hasta que alguien por curiosidad levantaba la mirada y la veía, y la primera que lo hacía era llevada ante su presencia. María se la llevaba y nunca más se volvía a saber de la prisionera. Más tarde participó en los experimentos médicos que se realizaban a las reclusas, experimentos que la mayoría de veces terminaban en crueles sufrimientos y la muerte. El 7 de octubre de 1942 fue trasladada al campo de concentración de Auschwitz, donde ingresó con el mismo puesto de supervisora. Miles de prisioneros quedaron bajo sus órdenes. Además, se le encargó la creación de una nueva sección para el campo, y como era de esperarse, se aseguró que en aquella nueva sección hubiera baja temperatura, humedad, etc. En pocas palabras, que fuera lo más incómoda para los internos. En ese lugar muchos murieron por tifus, hipotermia y todo tipo de infecciones. 2 años después, en 1944, fue trasladada a otro campo de concentración localizado en Mulhdorf, donde únicamente estuvo pocos meses, porque ante la inminente caída de Hitler, en abril de 1945 escapó a su tierra natal, donde fue capturada en agosto de ese mismo año. En octubre de 1946 fue extraditada a Polonia y juzgada en 1947. Se calcula que más de 500,000 personas murieron por orden directa de María Mandel, quien se ganó el título del monstruo de Auschwitz. Finalmente fue condenada a la horca y ejecutada el 24 de enero de 1948. Dorothea Binz. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en Alemania. Abandonó los estudios a los 15 años de edad para trabajar como ama de llaves, y más adelante también trabajó como lavaplatos. Posteriormente se alistó al partido nazi y fue enviada como guardiana al campo de concentración de Ravensbrück, donde dio rienda suelta a toda su crueldad. Dorothea Binz fue alumna de María Mandel y junto con ella disfrutaba torturar a las presas en el búnker de castigo, una especie de granero donde predominaba la humedad y las bajas temperaturas. En ese lugar Dorothea Binz castigaba a las prisioneras desnudándolas y dándoles hasta 100 latigazos, pero mientras lo hacía, las obligaba a contar en voz alta el número de latigazos que llevaba. Después de eso las sacaba del búnker y las rociaba con agua helada para que murieran de frío en la intemperie. Esta mujer, al igual que Johanna Bormann, solía mantener varios perros hambrientos y los lanzaba a las internas para que las atacaran salvajemente. Fue capturada el 30 de abril de 1945, juzgada, sentenciada a morir en la horca y ejecutada el 3 de febrero de 1947.
Irma Gris. Irma Gris nació en Alemania el 7 de octubre de 1923. Debido a su bajo nivel intelectual, abandonó la escuela a los 15 años de edad, mostrando mayor interés a todo lo relacionado con el partido nazi, volviéndose fanática de las juventudes hitlerianas. Entre 1939 y 1941, trabajó en un sanatorio nazi, donde intentó conseguir el título de enfermera, pero no lo consiguió, y en julio de 1942, con apenas 18 años de edad, se presentó al entrenamiento en el campo de concentración femenino de Ravensbrück, donde las voluntarias realizaban tareas administrativas, pero ella se ofreció como voluntaria para el servicio de guardia auxiliar. Cuando Irma regresó a casa, vistiendo el uniforme militar, su padre, quien era detractor del partido nazi, se enfureció tanto que la corrió. Sin embargo, ella presentó una denuncia, logrando que expulsaran a su padre de su propia vivienda y lo encerraran en la cárcel. A los pocos meses, cuando tenía 19 años, ya era supervisor en el campo de concentración de Ravensbrück, y a principios de 1943 fue transferida al campo de concentración de Auschwitz, donde ascendió a supervisora a finales de ese mismo año, teniendo a su cargo a 30.000 prisioneras judías, convirtiéndose en la supervisora más joven. Ella era la responsable de seleccionar a las mujeres que morirían en las cámaras de gas, pero se podía decir que eso era lo más leve, porque en realidad disfrutaba torturando a los prisioneros. Acostumbraba a pasearse con un látigo en la mano, con el cual daba palizas a los reclusos con cualquier pretexto. Por ejemplo, obligaba a los internos a hacer flexiones por horas, y cuando alguien se detenía por el cansancio, ella lo golpeaba sin compasión. En otras ocasiones, azotaba los senos de las chicas bien dotadas hasta hacerlas sangrar, buscando que las heridas se infectaran, y cuando esto ocurría, los médicos realizaban la amputación del pecho de la prisionera sin utilizar anestesia, espectáculo que Irma disfrutaba burlándose con el sufrimiento de las víctimas. Asimismo, abusaba sexualmente tanto de hombres como de mujeres. Por otra parte, aprovechaba cuando los prisioneros estaban débiles después de una jornada de trabajo para lanzarles perros hambrientos para que los atacaran. Y muchas veces, debido al extremo cansancio o debilidad, las víctimas no oponían resistencia. Algunos sobrevivientes declararon que la mujer también solía matar a los prisioneros a sangre fría, dándoles un disparo en la cabeza. Finalmente fue detenida el 15 de abril de 1945 y durante su juicio siempre mostró una actitud altanera. Parecía que le aburría el testimonio de los sobrevivientes y no mostró ningún remordimiento, aun cuando se concluyó que había cometido 30 asesinatos por día. Irma Gris fue sentenciada a la horca y ejecutada el 13 de diciembre de 1945 a los 22 años de edad.